Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 15. Si me amas, obedece mi palabra. El que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama, mi Padre le ama. Y cuando yo leía esta palabra, yo vengo de un receso, de una enfermedad, de un retiro, que yo creí que era por agotamiento, como dijo el médico, de una supuesta enfermedad. Pero entendí que lo que mi Padre quería era estar sola conmigo, porque Él me amó primero. Y sabe que en esos días en que yo pasaba acostada en mi cama, que no me podía parar, con cablecito, encerrada, Dios me hablaba y me decía: yo te amé primero, yo te amé primero. Si tú me amas como tú dices, obedece mi palabra. Y yo comencé a analizar el por qué Dios me decía eso. Yo creí que yo le obedecía. Sabe que yo tengo muchas amigas jovencitas que son pastoras, que Dios les ha entregado un ministerio, pero son jóvenes. Y un día Nayib me hizo caer en cuenta que eso era un talento, porque yo a estas jovencitas yo les colaboro, yo les ayudo, les hago bosquejos, les organizo servicios, les organizo retiros. Y yo venía notando algo, que nos esforzábamos y trabajábamos para hacer los servicios, para organizar retiros y para organizar las cosas para Dios. Y hace más o menos 2 meses hubo algo que impactó mi vida y que me voló la tapa de los sesos, cuando por un incidente alguien me pidió el favor de que subiera al púlpito y que entretuviera la iglesia mientras estaba lista la persona que iba a predicar. Eso me tambaleó, quedé en estado de shock. Yo no sé qué disparate dije, porque mi boca hablaba, pero mi cabeza estaba conmocionada, porque yo decía: la iglesia no es para entretener, yo no estoy aquí para entretener a nadie. Y la persona que me lo había dicho se supone que era una persona de Dios. Y Dios me decía: es que si tú me amas, Jamila, obedece mi palabra. Y el Señor me llevaba a un pasaje en la Biblia que está en el primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículo 25. Y antes de contarles lo que este pasaje habló a mi vida, quiero referirles el marco histórico. Salomón acababa de morir, y al morir Salomón el reino es dividido. Dice la palabra que la tribu de Judá y de Benjamín se unieron conformando el reino del sur, y que las otras 10 tribus formaron el reino del norte. El reino del sur era dirigido, era reinado por Roboam. El reino del norte era reinado por Jeroboam. Pero el lugar de adoración, el lugar que Dios había estipulado, el cual Dios había dado las directrices, las ordenanzas y los mandamientos, era Jerusalén. Y Jerusalén quedaba en Judá. Y dice la palabra en el capítulo 12, versículo 25. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en los montes de Efraín y habitó en ella. Luego salió de allí y reedificó a Penuel. Pero Jeroboam
señor Roboam, rey de Judá. Me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. ¿Sabe que Jeroboam tenía un temor en su corazón? Y el temor de Jeroboam era que cuando el pueblo fuese a adorar a Dios como Dios había mandado, como Dios había estipulado, como Dios había dado las directrices, el temor de él era que el pueblo se quedara en Judá. Ese era el temor de Jeroboam, que el pueblo obedeciera a su Dios y fuera adorando a Judá y se quedara en Judá. Y dice la palabra que Jeroboam tomó 2 becerros y puso uno en Dan y el otro en Betel, para que el pueblo lo adorara. Y le dijo: he aquí tu Dios, el que te sacó de Egipto. Pero no solamente dice eso. Dice: entonces puso uno en Betel y el otro en Dan. Eso fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno de ellos hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos y designó sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Luego instituyó Jeroboam una fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y ofreció sacrificios sobre un altar. Lo mismo hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado según el dictado de su propio corazón. ¿Saben que cuando yo leía esa palabra yo decía: Señor, qué tristeza? Nosotros también nos hemos inventado fiestas, nosotros también hemos inventado sacerdotes, nosotros también hemos inventado casas en lugares altos para adorarte, con fiestas muy parecidas, Señor, a lo que tu palabra dice, pero que no están conforme a tu voluntad. Nos inventamos cosas, trabajamos y trabajamos y hacemos y nos inventamos cómo adorar a Dios, cómo entretener al pueblo de Dios, creyendo que la iglesia es un circo para estar entreteniendo a la gente. Y la palabra dice: si me amas, obedece mi palabra. Y se nos olvidan los mandamientos y los estatutos que el Señor nos dijo, cómo debemos adorarlo, cómo debemos hacer. La iglesia, mi amado, no es un circo para entretener al pueblo. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Si me amas, obedece la palabra, porque es santificar la palabra, no es llegar. Ya basta, iglesia, ya basta. Si me amas, obedece mi palabra. Inventándonos fiestas en nuestro corazón, porque no queremos que la gente se vaya a adorar a Dios conforme a su voluntad. Y dice que levanta sacerdotes que no eran de la tribu de Leví. Y sabe que nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo. Estamos levantando sacerdotes, ministros, profetas, pastores, que no vienen conforme al corazón de Dios, imponiéndole las vestiduras antes de tiempo. Y yo recordaba, ¿saben que Israel tuvo 12 hijos? Israel tuvo 12 hijos y todos conocen la historia de José. José era el preferido. Tan preferido era que Israel le colocó una vestidura. Dice que le colocó una túnica de colores. Déjame decirte que el original dice que Tonet-Pasim, que significa una túnica sublime. Esa túnica que solo utilizaban los reyes, que solo utilizaban aquellas personas de poder que tenían llamados especiales. ¿Sabes que Israel discernía lo que había en José? Israel sabía que José tenía